¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Capítulo 5, es ahí donde nos encontramos, Juan capítulo 5. Y vamos a iniciar con una oración. Dios, Padre Todopoderoso, Dios y Señor de nuestras vidas, Dios y Señor de este universo, misericordioso porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por unos pecadores como nosotros. Eres sabio al mostrarnos todo lo que hay dentro de nosotros, eres conocedor, eres omnipotente, eres omnisciente, conoces cada cosa, cada detalle de nuestras vidas y conoces y puedes transformarnos, Señor, y eso es lo que queremos este día, Señor. Que con ese poder puedas transformar nuestro corazón, puedas transformar nuestro ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. No podemos hacerlo por nosotros mismos, Señor, por eso clamamos a ti para que hagas esa obra de salvación para algunos que hoy no sean salvos, pero también de transformación para los que hemos hoy sido regenerados, adoptados como hijos tuyos. Continúa esa obra, Señor, en nuestras vidas por medio de tu Espíritu que has dejado para que more en medio de nosotros. Y esto te pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Probablemente algunos de ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos el viernes y fue un acto, o fue el acto más grotesco que yo haya visto. Y ustedes saben, a mí me gustan los deportes, pero casi que en este momento quiero odiarlos. Ahora ya ni me gustan, pareciera. Fue un acto desafiante a la fe y simplemente fue el resultado de la realidad de lo que es la sociedad hoy. Francia nos mostró lo que hay en su sociedad y nos mostró el camino hacia donde van todos los países. Es una muestra de lo que dice Pablo en Romanos: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural para la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron en bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, y lo que está sucediendo, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Dan su aprobación. Los comentaristas colombianos que estaban en ese momento comentando la transmisión, les pareció precioso, lindísimo, todo lo que se estaba haciendo allí. Y esto es lo último en esa lista de Romanos. En eso nos encontramos. Dan aprobación a lo que estas personas están practicando. Estamos viviendo precisamente en esos tiempos descritos por Romanos 1. Y es por eso mismo que no se puede quedar callado y debe seguir predicando a Cristo. Debe seguir trabajando en la obra del ministerio, en la obra de Dios. La gente no está pensando bien y por eso tiene que seguir presentando a Cristo. ¿Y saben por qué no piensan bien? Porque la gente no conoce su destino, porque no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo.
No conocen las Escrituras y son las Escrituras las que hablan de Él. Examináis las Escrituras, les dice inclusive Jesucristo en el versículo 39 del capítulo 5. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora hemos llegado a ese versículo 40, esas últimas palabras. Y es un versículo que en este lugar nos está mostrando, nos está dando como un cambio a lo que hemos venido estudiando. El mundo en que vivimos es un mundo difícil. Y este discurso que tenemos acá es un discurso importante para este día y para este momento de nuestras vidas. Recuerden a nuestro Señor. Él vino allí a Jerusalén, había estado en este estanque de Betesda y allí había fijado su atención en este hombre en particular. Este hombre había estado lisiado por más de 38 años, paralizado en sus piernas. Y como muchos otros, este hombre estaba allí esperando que las aguas se movieran para ver si podía entrar a ese estanque y ser sanado. De repente, nuestro Señor se aparece, se acerca al hombre y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre, recuerden esta famosa declaración, ¿cómo puedo? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo. Juan 5, versículo 7. Totalmente desesperanzado estaba este hombre. Y nuestro Señor le habla de repente y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y este hombre se levantó y anduvo inmediatamente. Bueno, ahora esto, recuerden, le trajo muchos problemas a Jesucristo. Los judíos entonces se oponen a él. Estos líderes judíos, estos fariseos, estos doctores de la ley se oponen a él. Se opusieron a esto porque nuestro Señor había hecho eso en un domingo, en un sábado y en el día de reposo. Y es para ellos muy importante porque piensan que está rompiendo la ley. Así que se acercan y le condenan por haber hecho esto en el día de reposo. Y nuestro Señor les responde y les dice, no estoy rompiendo la ley de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 18. Afirmaba que todo lo que hace es hecho por mandato de Dios. Y aquí entonces ellos se indignan mucho más y dicen, no solo viola el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y nuestro Señor lo mira y dice, sí, precisamente eso es lo que estoy afirmando. Él afirma que es uno con Dios en voluntad, en propósito, es uno con Dios en la forma de entender, en comprensión, y Dios le ha dado esta obra para que Él haga, le ha dado poder para que Él pueda hacer esta obra, le ha dado inclusive poder para ejecutar juicio. Así afirma este Jesucristo que está en una completa, en una absoluta igualdad con Dios. Y luego, habiendo dicho esto, Jesucristo se detiene por un momento y les dice, si yo solo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Versículo 31. Otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio de mí es verdadero. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes dicen que todo debe ser establecido por boca de 2 o 3 testigos y acabamos de leerlo aquí en los textos que leyó Sebastián. Muy bien, dice, puedo hacer eso. Y así que recuerden que podemos presentar estas pruebas y es lo que estoy haciendo, presentando unos testigos. Y empieza con Juan el Bautista. Dijo, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. ¿Por qué no lo escucharon? Les está diciendo. Hay evidencia inclusive en los milagros. ¿Por qué no escucharon esa evidencia? Y además dice, hay evidencia de Dios mismo. Dios ha dado testimonio de mí. Y nosotros aquí hemos considerado eso por algunos días. Él ha venido de Dios, del lado de Dios, del seno de Dios, y su testimonio sería suficiente. Y finalmente vimos que les presenta el testimonio de las Escrituras.
Y es ahí donde nos encontramos. Esta es la posición donde nos encontramos ahora. Y como digo, es un punto de inflexión. Y lo que nuestro Señor está haciendo es algo como esto. Él les está diciendo, bueno, les he presentado las pruebas. Ya las tienen, estas son las pruebas. He producido los testigos. Y ustedes han oído a estos testigos. Todo lo que ellos tienen que decir. Todos ellos han dado su testimonio. Cada uno de ellos. Y sin embargo, el versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, nuestro Señor, desde este punto hasta el final del capítulo, da unas conclusiones contundentes. Acá están las pruebas que testifican de Él, pero ahora está usando ese mismo término para mostrarles a ellos cómo esas pruebas testifican en contra de ellos. Es una tragedia. Todas las piezas de esta evidencia son expuestas y estas personas todavía no vienen a Él, no creen en Él. ¿Y por qué? Bueno, nuestro Señor comienza a decirles el por qué. Analiza su incredulidad y es la enseñanza que tenemos en los versículos siguientes. Porque lo que nuestro Señor dijo, eso es importante, porque lo que dijo aquí nuestro Señor a estos judíos hace 2000 años es simplemente la misma verdad para nosotros en este día. Para cada uno de los que diga que no es cristiano y que no cree en el Evangelio de Jesucristo. Es para toda esta sociedad, para todos aquellos que no han recibido la vida eterna. Son exactamente las mismas razones. Y si puedo decirlo, esta es una pieza devastadora de análisis que Él nos da. Nuestro Señor acá está mostrando todo lo que dijo el apóstol sobre Él antes, que Él sabía lo que había en los hombres, que no necesitaba que nadie diera testimonio de lo que había en los hombres, porque Él lo conoce. Él conoce los hombres, Él conoce que en los hombres hay pecado, conoce la verdad de cada uno de nosotros, ve a través del camuflaje, a través de la pretensión que cada uno está exponiendo. Y aquí digo que desde este versículo hasta el final del capítulo pone su dedo en esas verdades que nos va a exponer, esas verdades que causan la incredulidad. Y vamos a estar hablando de ello por algunas semanas, así que no se pierda lo que viene. Y son bastante aterradoras y asombrosas, pero además son ciertas. Así que yo le pido a Dios que nos conceda el poder pasar a través de estos textos y considerar todos los detalles, porque podemos tener verdad, o para que podamos tener esta verdad en cada uno de nuestros seres. Ese es el propósito, para que podamos con honestidad llegar a esta verdad y escuchar todo lo que nuestro Señor dice, para escuchar todos esos detalles que tiene para nosotros y detenernos y mirar todo lo que nuestro Señor está diciendo y planteando acá. Es una exposición que nos va a mostrar cosas que nos van a ayudar a entender mejor nuestra condición de hombres en este mundo. Y Él utiliza aquí en el versículo 40 una expresión con el cual inicia. No vamos a ir hasta ellas, sino hasta más adelante. Ahora vamos a centrarnos en ese versículo 40. Él analiza y les muestra esta horrible condición de incredulidad que tienen. Y Él comienza con una palabra que al final también nos ayuda a entender que Él inclusive en ese momento todavía tenía misericordia de ellos, y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estas escrituras de las que tanto están hablando, esas escrituras que tanto les gustan, son las escrituras las que están hablando de mí, son las que realmente le llevan a mí. Estas son las que dan testimonio de mí, y sin embargo no queréis venir a mí. Ahí está el término en el que quiero hacer énfasis, venir a mí. ¿Cuántas veces usó Él ese término? Es una de las declaraciones más gloriosas que se encuentran en las Escrituras. ¿La recuerdan? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansados, y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí es una invitación al Evangelio. Eso es de lo que está hablando acá. No queréis, dice, venir a mí. Si solo vinieran a mí, parece estar diciendo, todo estaría bien. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos en esta mañana es, ¿qué significa venir? ¿Qué significa ser cristiano?
Un cristiano es alguien que ha venido al Señor Jesucristo. Eso es precisamente lo que significa. Si solo vinieran a mí, tendrían vida eterna, pero no lo hacen. Obtener la vida eterna es ser cristiano significa que ha venido o que ha ido a Cristo, ha escuchado la invitación y ha venido a Él. En esto, probablemente ninguno tendría que estar en desacuerdo. Ese es el Evangelio. Eso es lo más importante en esta vida, en este día. Por eso déjeme hacer la pregunta. ¿Ha venido a Cristo? ¿Ha venido a Cristo, amigo mío? Pero al hacer la pregunta, soy consciente de que es una pregunta sobre la cual hay mucha confusión. ¿Qué significa venir a Cristo? Y temo decir que hay una considerable falta de comprensión al respecto de esta frase. Para algunos simplemente parece significar que decide vivir una buena vida, una mejor vida de lo que había vivido antes, que renuncia a ciertos pecados y a ciertas prácticas y va a vivir otro tipo de vida. Es lo que las personas creen con venir a Cristo. Eso es lo que quiere decir para ellos venir a Cristo. Hay otros que quieren decir que esto de seguir a Cristo o esto de venir a Cristo es que aceptan sus enseñanzas, su enseñanza moral, su enseñanza ética y van a planificar toda su vida de acuerdo a esas enseñanzas. Y esto es muy común en la actualidad. De hecho, si usted lee los blogs que hay religiosos, muchos de ellos llevan a la conclusión de que venir a Cristo simplemente significa tener una actitud particular hacia ciertas cosas, como la paz, como la guerra. Parece para estas personas que venir a Cristo es simplemente que adopta lo que se considera la opinión cristiana sobre todos los temas. Para algunos venir a Cristo es rechazar, por ejemplo, lo que mostró París tan bajo esta semana. Eso es venir a Cristo. Yo estoy también en desacuerdo con eso, entonces yo soy cristiano. ¿Pero es eso venir a Cristo? Y luego están aquellos últimos que equiparan venir a Cristo con ser miembros de la iglesia. Equiparan ser cristianos con venir cada domingo acá. ¿Pero es eso así? Es la pregunta. ¿Qué puede ser más importante? Por lo tanto, que saber exactamente qué es venir a Cristo. ¿Qué significa? Bueno, obviamente lo primero que debo enfatizar es que implica una relación personal. No es una enseñanza cristiana, es Cristo. Venid a mí, dice. No simplemente está diciendo adopte mi enseñanza. No simplemente está diciendo considere el punto de vista cristiano o la filosofía o lo que sea. Significa claramente sí, estas cosas, pero más importante, significa que va a la persona y entra en una relación personal con Cristo. Y eso es lo que debe tener en cuenta. Porque hay quienes que solo equiparan esto de venir a Cristo con la doctrina ortodoxa, con la sana doctrina. Hablamos, es que esta iglesia es de sana doctrina. Entonces tienen toda la sana doctrina, tienen toda la lista de lo que creen y con eso es suficiente. Yo mientras queda esta lista de cosas, yo estoy haciéndola bien. ¿Es eso venir a Cristo? Tener la doctrina. Hay algunos que pueden ser perfectamente ortodoxos y nunca haber venido a Cristo. Es posible que los hombres pongan doctrinas en lugar de la persona de Cristo. Incluso doctrinas acerca de la persona de Cristo. Se detienen en las doctrinas, en los pensamientos, en los argumentos. Eso no es venir a Él. Él estaba con los judíos y les dice, no queréis venir a mí. Les está diciendo, venid a mí. ¿Y qué aspectos? ¿Qué aspectos? ¿O cómo venimos a Él? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se hace? Y la primera respuesta a esa pregunta debe ser, lo primero es que implica una acción consciente. Implica una acción consciente, implica que quiere, implica que hay una decisión. No puede venir a Cristo sin saber que ha venido a Cristo. Alguien dice, pero yo he sido cristiano toda la vida. Yo nací cristiano. Yo desde que recuerdo estaba asistiendo a la iglesia. No recuerdo ningún momento en mi vida en el que yo haya dicho es que yo vine a Cristo. Todo el tiempo he sido cristiano. Todo lo que quiero
saber en este momento o preguntarle a esa persona es en realidad, lo conoce de forma personal. Puede que haya adoptado la posición cristiana debido a su formación, debido a que pasó por toda la escuela de los domingos, y eso está bien. Y no estoy aquí para decir que un hombre debe ser capaz de poner un momento en su salvación, un incidente en particular. No, ese no es el caso en absoluto. Lo que estoy diciendo es que un hombre no puede venir a Cristo sin saberlo, sin conocer esta comunión personal con Cristo. En otras palabras, esto implica una acción consciente, implica una decisión consciente. No es algo que un hombre haga una vez y nunca más. No, es algo que un hombre permanece y continúa haciendo. Y es consciente de lo que está haciendo. Eso es mi primera proposición. Es una decisión consciente. Ahí está. Pero déjeme darle la segunda, que es esta. Obviamente significa dejar otra posición para poder venir a esta. Deja lo que tenía para ahora venir a esta nueva posición. Y nuestro Señor está mirando a estos judíos que están allí parados, por así decirlos, y les dice, ¿por qué no vienen a mí? Hay que moverse. Hay un movimiento, hay que venir a Él. Tome esta nueva posición. ¿Y qué implica si toma esta nueva posición? Deben dejar la antigua. Si se está moviendo de una a la otra, debe dejar la otra posición. Debe dejar su antagonismo hacia las cosas de Cristo. Está discutiendo con estas personas. Estas personas son religiosas, les está diciendo que vengan a Él. ¿Qué deben hacer? Pues ellos tienen que dejar su rebeldía. Estaban discutiendo con Él, enfrentándose con Él si se quiere, y diciéndole estas cosas. Y aunque no sabían nada acerca de Dios, en el sentido de lo que en realidad Jesucristo sabía, entonces Él les está diciendo, deben renunciar a todo eso que ustedes conocen, deben dejarlo de lado, dejen sus prejuicios, dejen su antagonismo, y eso es lo que les está diciendo, convenir a Él. No se queden allí, vengan a mí. Y con eso vamos a un tercer elemento que es igual de importante. Venir a Cristo implica una decisión. Sí, pero hay decisiones, y cuando un hombre viene a Cristo, no es una decisión mecánica. No es solo una decisión mecánica de moverse de un lado para otro. No, hay mucho más allá. Hay algo más allá de esto. Y lo que dice el capítulo 6, en el versículo 44 del Evangelio de Juan, nuestro Señor hace una declaración allí. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Y eso qué significa? Que a menos que tengan una parte en esta decisión de venir a Cristo, no es una decisión fría y calculada, no es simplemente una decisión intelectual. No es simplemente la acción de la voluntad. Cada vez que un hombre viene a Cristo, ha sido atraído por Él. Tiene que analizar entonces la decisión suya. No decide de repente y dice, bueno, voy a ser cristiano. Voy a ser cristiano de ahora en adelante. No puede hacer eso por usted mismo, dice nuestro Señor. Es imposible. ¿Y qué implica entonces que una persona decide? Bueno, le voy a decir lo que implica. Implica que un hombre se ha vuelto consciente de este poder de atracción, que mientras estaba allá, en ese otro lugar, mientras era un rebelde, mientras era un antagonista, comienza a ser consciente de que algo está sucediendo dentro de su ser. No lo entiende. Todo lo que sabe es que hay un cambio en toda su actitud. Mientras antes estaba en contra, ahora hay algo que lo atrae más y más. Algo que lo ha perturbado, algo que lo está moviendo dentro de él. ¿De qué estoy hablando? Estoy describiendo la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra en el corazón y le va llevando hacia Cristo. Para que el hombre pueda tomar esa decisión de venir a Cristo, debe ese hombre ser consciente de que está siendo atraído por Él. No siente que simplemente ha decidido cambiar de opinión. No, es consciente de que su mente
ha sido cambiada y aunque puede luchar contra ello, hay algo que lo atrae y su decisión es el resultado de esa extraordinaria atracción. Esa es la diferencia entre lo que a menudo se dice de venir a Cristo y realmente venir a Cristo. Hay algo muy profundo en este movimiento, en esta decisión. Él me atrajo y yo seguí. Él me lleva. Es lo que sucede en la salvación. Él lo hizo, pero yo seguí. Él hizo la obra. ¿No es así como se pone? Él me atrajo y yo seguí. Significa entonces dejar una posición y venir a esta nueva posición. Y además implica algo más. Implica un reconocimiento de la necesidad. Implica un reconocimiento de la necesidad. Y esto es claro en todas las Escrituras. ¿Por qué debería un hombre venir a Cristo? ¿Cuáles son las razones para que un hombre venga a Cristo? ¿Por qué los judíos no venían a Él? Es otra pregunta que nos hacemos. Esa es la pregunta. Lo que lleva a un hombre a Él es su conciencia de su necesidad. Yo les pregunto, ¿por qué debería ir a Él? ¿Por qué el mundo no lo está haciendo? ¿Por qué el mundo no va en masa hacia Cristo? Porque no ve la necesidad. ¿Cuál es? ¿Por qué alguien debería venir a Él y sentir ese poder de atracción? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que se nos está presentando acá? Bueno, se presenta de esta forma. Usted debe ver la necesidad. Simplemente no lo puede hacer si usted no ve la necesidad. Esto es inevitable dentro de esta posición, de esta enseñanza de las Escrituras. Por todas partes se encuentra. Escudriñar las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, estaba diciendo ellas. Jesucristo, son ellas, es la ley de Moisés la que muestra en dónde se encuentra, la que testifica de Cristo. Y esa es la manera que Dios nos muestra la necesidad de Cristo, porque la ley convence al hombre de su necesidad. La ley muestra esa necesidad en el hombre. Pero escuchen a nuestro Señor poniéndose a sí mismo poniéndolo a sí mismo en sus propias palabras. Él dice allí: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Su llamada va dirigida a los pecadores. Les está diciendo: venid a mí. Está llamando a los pecadores, no está llamando a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. El hombre que se siente perfectamente bien, cuando escucha esta invitación de venir a mí, dice sanos, dice: bueno, ¿yo para qué? No, gracias, no necesito. Es por eso que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, y eso es vital. Las personas que vienen a Cristo y están felices de venir a Cristo son aquellos que son conscientes de que no son justas, sino que son conscientes de que son unos grandes pecadores, son conscientes de que no están bien, son conscientes de que están enfermas, que hay problemas en sus vidas, son conscientes de su fracaso, son conscientes de su pecado, son conscientes de su vergüenza. Están al tanto de un sentido de condenación. Son como los pobres de espíritu de Mateo 5, se encuentran en bancarrota. Los pobres, esos pobres de Mateo 5, son unos que se encuentran completamente en bancarrota. Pero no lo son las personas que están perfectamente satisfechas consigo mismos y que agradecen a Dios: es que yo soy mejor que todos estos otros pecadores. Estos son inmorales, estas personas publicanos. Ellos son los que se creen en este mundo, que no cometen esos actos grotescos y obvios y viven sus pequeñas vidas de autosuficiencia, y ahí están. Estas personas no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque no son conscientes de que tienen una necesidad, porque no son conscientes de su pecado, que no son conscientes de su fracaso. Creen que todo está bien con ellos y agradecen a Dios que no son como los otros hombres. Las personas que no vienen, o mejor, las personas que vienen por el otro lado, son aquellas que están condenadas, que están bajo este sentido de condenación. Son como el apóstol lo dice en Romanos 7:18: en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Son hombres y mujeres que se odian a sí mismos,
y odian las cosas sucias que hay en ellos, odian los pensamientos malvados que les vienen, odian las cosas que están demasiado dispuestos a acariciar en sus mentes y en sus imaginaciones. Odian todo el celo y la envidia y la malicia y el rencor y el odio, y son capaces, dicen, esto está en mí, son capaces de decir, eso mismo es lo que está en mi corazón. Y saben que Dios requiere la verdad de estas cosas. Él requiere el reconocimiento. Él requiere que nosotros lo veamos, que cada uno de ustedes lo vea dentro de cada uno de sus seres. Que seamos conscientes, que sean conscientes de su pecaminosidad, que sean conscientes de su indignidad. Son esas personas las que pueden venir a Él. Y cuando escuchan, porque esas personas cuando escuchan esta bendita voz diciendo, venid a mí, ¿qué hacen? Están dispuestos de caer de rodillas al lado de Él, son atraídos hacia Él, sienten que esa es la única posibilidad, son impotentes en sus vidas, están desesperanzados. Por eso estas personas son las que vienen a Él. Los autosuficientes, nada, esos no llegan, de hecho lo odian. Fueron ellos mismos los que lo enviaron a la cruz, ellos fueron los que lo mataron. Ellos fueron los que lo rechazaron. Eran las personas que siempre estaban discutiendo con Él. Eran las personas que conspiraron contra Él. Pero el hombre que conoce su pecado, su propia indignidad, es un hombre que tiene miedo. Miedo de morir, miedo de la eternidad. Ese es el tipo de hombre que viene a Él y que siempre ha venido a Él. Léalo en las Escrituras. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores, ¿qué hacían? Se acercaban a Jesús para oírle. Lucas 15:1. Vinieron a Él. ¿Quiénes eran los amigos de Jesucristo? Publicanos y pecadores. Él parecía tener una atracción magnética para ellos. Y siempre ha sido así a lo largo de todos los siglos. Siempre ha sido así. Los pecadores son los que vienen a Él. Por todo el tiempo han sido los que siempre han venido. Pero luego podemos ir más allá. ¿Y qué significa? Además significa esta otra cosa. Venir a Cristo es lo más, en su punto más esencial es que crea que Él es quien afirma ser, que crea que Él es quien afirma ser. Eso es lo que se está discutiendo aquí con los judíos. Él afirma ser el Hijo de Dios y dice, venid a mí. Lo que significa es que debe creer en Él y lo que Él dijo que era Él. Por eso, querido amigo, no puede ser cristiano si no cree estas cosas. Si no cree lo que Él está diciendo acerca de Él. Esa es una declaración dogmática. Dice, no, es que es exclusiva. El Nuevo Testamento, les digo, está lleno de declaraciones dogmáticas. Jesús de Nazaret es el Señor de gloria y ya está. Es la segunda persona de la Trinidad y ya está. Si la encarnación no es un hecho, no hay cristianismo. Y no tengo nada que decir esta mañana. Esto es el asunto. No podemos discutir esto. Este es el asunto que debo proclamar. No solo, Jesucristo no es solo el mayor de los religiosos por todos los siglos, no. Él es el Hijo de Dios, es la palabra hecho carne. Él es uno con el Padre y venir a Él significa que cree en eso. Eso es lo que los judíos no podían creer. Pero noten, eso implica aún más esto. Si realmente cree que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios, la palabra eterna hecha carne que habitó entre los hombres por 33 años, bueno, eso implica esto, que se somete total y absolutamente a su autoridad. No seguirle o no someterse es que no viene a Él. Estos judíos estaban discutiendo con Él sobre la ley, discutiendo con Él sobre el sábado, discutiendo con Él sobre todo, y es por eso que no vinieron a Él. Pero venir a Cristo simplemente significa que viene de rodillas a sus pies y ahí está para escucharle. Cree en el Antiguo Testamento, que es lo que Jesucristo creyó. Lo acepta como la palabra de Dios, que es lo que Él aceptaba. Todos los libros de Moisés, de los Salmos, los profetas, eso fue lo que estuvimos hablando hace 8 días. Los discípulos Jesucristo se los presenta a ellos, todo está allí en el capítulo
24 de Lucas, se los presenta y les muestra cómo Jesucristo está en todos esos textos. Eso significa venir a Él. Y además significa que se somete a su autoridad, se somete a su autoridad. Y alguno dirá, pero hay cosas que yo no entiendo. Bueno, no importa si no las entiende, igual debe creerlas, debe dejar las cosas que no debe seguir haciendo y creer lo que se le está presentando. Venir a Cristo significa que considera su autoridad como el final, la autoridad final en todos los asuntos, así no entienda todas las cosas. Lo que el conocimiento científico moderno pueda decir o no decir, al final no tiene velas en este entierro, no importa en absoluto. Venir a Él significa que está a sus pies. Él es el maestro y usted es el aprendiz. Y escucha y acepta todo lo que se dice. Así que venir a Él significa que deja de defenderse y que simplemente acepta su palabra como autoritativa. Venir a Cristo implica eso. Es lo que está diciéndole a estas personas que deben hacer. Tienen que renunciar a sus tradiciones. Tienen que renunciar a todo lo que los fariseos o los doctores de la ley. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo ahora. Es lo que estaba diciendo. Esa es una afirmación. Él se pone de pie y les dice, tienen que obedecer. Debe haber una obediencia absoluta. Es una demanda totalitaria. Y no viene a Cristo a menos que haga eso. No puede elegir. Es que esta parte de las Escrituras es la que me gusta, pero esta no me gusta tanto. Esto es lo que me gusta de sus mandamientos, pero esto no me gustan tantos. No. Usted viene y se somete a su autoridad, y si no se somete a su autoridad, pues no es de Cristo. Usted no es el juez, porque si está en algún momento está confrontándose con algo que Él ha dicho, o diciendo algo en contra, o decidiendo algo en contra de lo que Él ha dicho, entonces usted es la autoridad y no es Cristo. Por supuesto, allí solo era un hijo, dicen algunos. Es que él era un hijo en su época y creía el Antiguo Testamento porque no sabía nada mejor. Pues usted debe creerlo porque no importa si nosotros en este momento, por más que digamos que él no tenía el conocimiento, él aceptó el Antiguo Testamento. Es claro para nosotros. Cualquier científico que diga algo en contra del Antiguo Testamento, no importa porque Jesucristo lo creía completamente. Y Él es la autoridad. No somos nosotros, no son los científicos la autoridad. Si hay alguno que está en contra del Antiguo Testamento, es que yo no quiero creer los primeros versículos del Antiguo Testamento, eso tantos años, tan poquitos años. No quiero creer los últimos versículos del Antiguo Testamento, no. Él todo lo creyó y todo nos lo presentó. Venir a Él significa que entiende, que acepta todo lo que está escrito acerca de Él en el Antiguo Testamento y todo lo que se dice de Él, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Aceptar toda su enseñanza implica venir a Él. Su enseñanza sobre el propósito de su venida a este mundo. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué vino el Hijo de Dios a este mundo? El Hijo de Dios ha venido para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? Ha venido al mundo porque la humanidad está en pecado y está perdida. Nuestras almas están perdidas y Él ha venido a buscar, Él ha venido a buscarle, Él ha venido a salvarle. Y entonces noten, eso implica que siga adelante y acepte la enseñanza que Él le ha dado a cada una de estas personas, se las estaba dando a ellos y ahora para nosotros también la debemos aceptar. Él da todas estas enseñanzas acerca de muchas cosas, inclusive habló acerca de su muerte y como Moisés, dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, porque todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y estoy enfatizando esto porque es central, es importante. Si alguien dice, he venido a Cristo, realmente creo que Él es el Hijo de Dios y acepto su enseñanza. Yo le digo a él, muy bien amigo mío, pero ¿qué hace con su muerte en la cruz? ¿Es eso solo la muerte de un hombre loco que le tocó morir? ¿Es eso la muerte de un pacifista? ¿Es eso simplemente una enseñanza social? No. Debe escucharlo.
el Hijo del Hombre debe ser levantado, el Hijo del Hombre debe ser crucificado. Él puso su rostro firme para ir a Jerusalén. Trataron de disuadirlo, él dijo, no, debo ir. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre ha venido no para servir, sino para dar su vida en el rescate por muchos. Esto es muy importante, esto es clave en las doctrinas. Si usted no comprende que Él se lleva sus pecados, si usted no entiende que Él toma sus pecados y se los lleva a la cruz, no ha entendido el Evangelio. Esta es la sustitución por sus pecados, que Él se los lleva a la cruz y de una vez los deja limpios. Esta es la manera. Esa es la enseñanza de las Escrituras. ¿Le cree? La pregunta. ¿Cree todo lo que Él dice? Todo lo que Él practica, todo lo que Él nos mostró. Él vino al mundo para morir. Escúchelo decir al final, Padre, la hora ha llegado. Y yo, si soy levantado de la tierra, lo que significa es que si fuere crucificado, atraeré a todos a mí mismo. Noten cómo lo afirma. Venir a Cristo significa que acepta esas cosas. Ha visto entonces su propia impotencia, su pecado, su desesperanza. ¿Ha oído los truenos de la ley? ¿Tiene suficiente comprensión en su propia naturaleza para ver que es vil, podrido y sucio? Que puede hacer todo lo que pueda en este mundo y que sus esfuerzos nunca le sacarán de ello. Aquí escucha su voz llamándole venir a Él. Y le está llamando desde esa cruz. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que allí ha sido levantado para llevarse sus pecados en su propio cuerpo. Está dando su vida en rescate por muchos. Venir a Cristo significa eso. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de Él. ¿Por qué no le creen? Venir a Él, por lo tanto, significa eso. Que su única esperanza de ser perdonado es que Cristo tome su castigo, es que Cristo tome su culpa. Él ha tomado el castigo y la culpa sobre sí mismo y ha soportado la ira de Dios por su pecado. ¿Cree que ha sido sanado por sus heridas? ¿Que su paz es el resultado de su castigo? Venir a Cristo significa eso. Y luego continúe creyendo. Lo que significa creer es que venir a Él significa creer que Él ha resucitado y ha ascendido al cielo, que le ha sido dado toda autoridad y que por lo tanto puede dárnosla, como nos dice al final de Mateo. No queréis venir a mí, dice, para que tengáis vida. ¿Y qué es vida? ¿Qué es esto de la vida? Nos lo dice más adelante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Estáis muertos, les está diciendo. Están muertos. Están existiendo, pero muertos. Están espiritualmente muertos. No conocen a Dios. No se dan cuenta de la verdad sobre ustedes mismos. Están muertos. ¿Por qué no venís a mí y os daré vida? Les está diciendo. ¿Y qué es la vida que Él da? Bueno, es esta vida de Dios. Es lo que le estaba diciendo a Nicodemo en el 3er capítulo acerca de nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. La vida, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Debe nacer de nuevo, Nicodemo. Le dice, debe tener esta nueva vida antes de que pueda entender y yo soy el que la doy. Es un regalo. Eso es el renacimiento, es la vida espiritual y todo lo que eso implica y todo lo que eso significa. ¿Por qué no venís a mí? Dice, para que tengáis vida. ¿Por qué no venís a mí? Y os haré saber que Dios ha perdonado vuestros pecados, que están reconciliados con Él, que Él es su Padre y que los ha adoptado como sus hijos. Es lo que les está diciendo. Y en ese momento pueden ir a Él, a su presencia, inclusive a hablarle. ¿Son conscientes de su presencia? Yo les pregunto inclusive a todos ustedes hoy. ¿Son conscientes de su presencia? Esto es lo que le dijo a la mujer samaritana. Le dijo, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es tener una presencia permanente con Cristo, para que tengáis vida permanente. Esa conciencia
de que nunca van a estar solos, que Él está allí, que Él mora dentro de ellos. Ya pueden ir a Él y hablar con Él, volver a Él, estar cuando están en problemas, cuando están desamparados. Nunca les va a dejar, nunca van a tener hambre ni sed. Siempre van a estar recibiendo de toda su plenitud y gracia sobre gracia. Van a estar conscientes de ese poder obrando dentro de cada uno a través del Espíritu Santo. Conscientes de la fuerza que no es suya, es algo que los va llevando adelante, es algo que les muestra qué es inclusive venir a Cristo. Además significa que están dispuestos a entregarse totalmente, pase lo que pase o cueste lo que cueste. ¿Recuerdan lo que Él dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y un hombre que viene a Cristo es un hombre que ha hecho exactamente eso. Se ha negado a sí mismo, como les he mostrado, y ahora toma su cruz, dice, pase lo que pase, le voy a seguir. Y la pregunta para usted hoy es, pase lo que pase, le va a seguir. Amén, debe ser, amén. Vamos a hacer cualquier cosa que pase, le vamos a seguir, porque las cosas van a pasar. Lo estamos viendo. Se vienen momentos difíciles en este mundo, se vienen momentos difíciles para la iglesia. La pregunta es, cuando venga la persecución, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguirle o lo va a dejar? Debe seguirle. Ya sea que esté en momentos de persecución, ya sea que esté en momentos de alegría o en el lugar donde se encuentre, en un pantano, en un páramo, en la peña o en el torrente, no importa donde se encuentre. Así pueda que vaya a un desierto, puede llevarle la persecución, puede llevarlos a malentendidos, puede llevarlo a ser excluido de su familia, de las personas más cercanas y queridas. El hombre que viene a Él dice, no importa, Él me ha dado todo y le seguiré, pase lo que pase. Venir a Cristo significa que se entrega completamente, se entrega todo su ser, da su vida por Él, y eso es lo que significa. En otras palabras, el apóstol Pablo en 1 Corintios al final dice, Señor Cristo, creo que por precio he sido comprado. Ya no soy yo, he sido comprado, ahora soy parte de Él. Él compró mi vida, ya no soy vuestros. Fuisteis comprados por precio. Y luego termina diciendo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora pertenecen a Él. Mientras es un peregrino en este mundo, mientras está en este mundo, deje su vida, deje que su amor, deje que sea Él el que le guía en todo. Él va a ser su guardián y ser su amigo. Entonces le pregunto, ¿ha hablado con Él? Si viene a Él, si cree en Él, cree que aunque no lo ve hoy en esta iglesia, aquí está presente, tal como lo estaba enfrente de estas personas que no querían venir a Él. Creer en Él es creer que Él ha resucitado entre los muertos y que está a la diestra de Dios y que está listo para recibirle y listo para escucharle. Vaya a Él y dígale todo eso, vaya a Él y muéstrese como realmente es, muestre lo que hay por dentro, muestre lo que hay en su mente, muestre lo que ha dicho. Y el único que puede recibirle es Él, porque ha entregado su vida por todos esos pecados. Su único gozo entonces es venir a Él en alabanza y gloria. Y la pregunta es, ¿ha venido a Cristo? Siento que digo estas palabras con algo de tristeza, que es lo mismo que Él dijo allí en Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, pero tú no quisiste? Él está asombrado de todos ellos. Está asombrado de que estos judíos no podían o no pueden venir a Él. Han visto el milagro que se ha realizado, han visto sus palabras, las han escuchado sus palabras, sus afirmaciones, han sido confrontados por la evidencia que les ha presentado y sin embargo se quedan allí parados. Y está asombrado de estas cosas y es algo para asombrarse, porque estos judíos de alguna forma habían tenido la oportunidad de ver
algo que usted y yo no lo vimos. Ellos lo tenían de frente, nunca lo habían visto. Nosotros simplemente vimos lo que las Escrituras nos relatan acerca de Él. Las Escrituras nos muestran acerca de lo que sucedió en esa cruz. Dios no quiera, sin embargo, que nadie en esta congregación esta mañana pueda o le pueda preguntar, ¿no queréis venir a mí? Él le llama, venid a mí, anímese. El que viene a mí no le echo fuera. Puede ser el pecador más vil que haya pisado la tierra, o puede que no haya pecado de alguna forma grotesca, pero de pronto ha cometido algunas cosas y la ha cometido muchas veces. Puede que su alma esté dirigida en camino al infierno y le digo esta mañana, venga a Él. El que viene a mí en su vileza, en sus harapos, en su suciedad, viene a mí, si viene a mí yo no le echo fuera, yo le daré descanso. Aventúrese, no se detenga, venga a Él, escuche esa suave voz que le llama y le dice, venga a mí. Oiga esa voz que le llama para ser limpiado con esa preciosa sangre que fluyó en el Calvario, en ese monte. Está viniendo, siga viniendo a Él y siga viniendo a Él para que lo limpie con su sangre. Vaya a Él, háblele, dígale y en ese momento va a recibir vida eterna. Y ahora le digo que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta mañana, a lo largo del resto de esta corta, incierta vida terrenal y peregrinación, y hasta que estemos con Él en su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la verdad de tu evangelio, gracias te damos por las palabras de Jesucristo, las palabras que habló a estas personas y que hoy también tocan nuestros corazones. Gracias, Padre, porque ellas son las que dan a nosotros la seguridad de que estamos en Cristo. Y para algunos, la seguridad de que no son parte de Él. Y es a ellos, Señor, a los que quiero poner esta mañana en tus manos, para que tú también abras esos corazones, vayas obrando esa obra de salvación que obraste en nosotros y los vayas atrayendo a ti, para que un día de rodillas acepten la vileza de su corazón, la suciedad de sus vidas y reconozcan que todo pueden tener en Cristo. Por eso te pido, Señor, llámalos y tráelos hacia ti para que puedan venir a ti y ser redimidos para la gloria de tu nombre y para su beneficio. Y esto oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.